A ver, hola, 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 hola. Pero ahí Monje, la señorita Monje me confirmó que me están escuchando bien. Gracias, muy amable. Estamos ahora aquí hoy 6, ¿no? 6 de marzo del año 2021 con la asignatura de Auditoría y Sistemas. Para comenzar, vamos a hacer un recordaris. Nos vamos al chat. Ci- cierre ese micro. Ahí se escucha un niño. Vamos al chat, por favor. Vamos a trabajar con el chat. ¿Hay alguna pregunta, comentarios? Está cargando mi chat. Pensaba que cargaba. ¿Qué pasó? No tengo chat. Uy, ¿qué pasó? Le han sacado el chat. Bien raro. Allá, acá está, por el otro lado de acá. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, eh, algunos materiales de la clase de hoy ya lo hemos cargado en la semana 26 del Zoom Web. Asimismo, le hemos enviado en, en el WhatsApp y también, lógicamente, lo vamos a presentar acá. De modo que no se quejen por la información, está ahí. Pero vamos a ver aquí, como una suerte de recordaris, siempre bueno recordarte algunos temas que hemos visto anteriormente, ¿no? Y por ejemplo, mm, yo les hago la siguiente pregunta y ustedes me contestan por el chat, por favor, todo lo que estamos acá, que no somos muchos por el momento, 3 6 9 11 11 nada más. Bien, vean ustedes, cuando, cuando se hace la auditoría, cuando se hace la auditoría, el equipo auditor, el equipo, porque en realidad nunca o casi nunca es una sola persona, ¿no? Es un equipo, ¿no? De ese equipo ya hemos conversado. Entonces, recopila una serie de datos y que luego ya le llama, digamos, información, ¿no? Pero esta información técnicamente, ¿cómo se denomina? Para efecto de auditoría, ¿no? Para efecto de auditoría, ¿cómo se denomina esa información que recopilan los auditores? Me escriben, por favor, ahí por el chat. A ver, esperamos la respuesta. Jaramillo, Monje, Curi, Muñoz, Julca, Úcoros, Domínguez, Cutipa, Cuadros. Y por acá abajito tenemos a quién. Brian Sánchez. Por acá, ¿quién más tenemos? A Manuel Julca. Por acá, el último de los moyanos, de los moicanos, como dicen. Aquí tenemos a... Uy, no carga su nombre. Este es un espía, no carga su nombre, entonces, ¿qué puede ser? Ah, ya, recién cargó. Ya, Melanie Francesca, ¿no? Espino, más sale acá. Espinosa debe ser, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué fue? Cómo se llama la información que recopilan los auditores? En toda auditoría y en la fase de ejecución, especialmente que en la fase que estamos ya algunos días, desde algunos días atrás, todo eso toda esa información que se recopila, ¿cómo se llama? Y lo mismo deben hacerse esa pregunta para otras, para otras auditorías, porque la situación es lo mismo. Ya tenemos ahí una pregunta, perdón, una respuesta de Cutipa, que siempre está colaborando. Cutipa, ¿dónde apareció Cutipa? No lo había leído por acá. ¿Dónde está? Está camuflada acá, Cutipa. Ahí acá está, correcto, acá está Dori, ¿no? Catherine Dori Cutipa Mamani. Gracias, muy amable. Siempre colaborando con la asignatura. ¿Y quién más? ¿Quién más contesta, por favor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice ahí? Cuadros. Cuadros, ¿me escuchas?
Uy, uy, uy. Ya tenemos otra respuesta de Ucros. Ucros. Muy bien, le agradezco la Sí, respuesta. profesor, disculpe. Cuadro, ya. Contesta la pregunta. ¿Cómo se llama técnicamente la información que obtienen los auditores, especialmente en la fase de ejecución? Tu respuesta por el chat, para que quede huella ahí grabada. A ver, tenemos ahí la respuesta de Jaramillo. Jaramillo. ¿Estamos de acuerdo o no con la respuesta de Cutipa, Ucros, Cuadros? Ujú. Cuadros, Cuadros, ahí está, indicando la información, la respuesta. Malca también se está haciendo presente. Qué bien. Queremos más respuestas, al menos 10, porque somos 3, 6, 9, 12, 15. Ahí tenemos la respuesta de Sánchez. Sánchez, muy bien. Siga contestando, por favor. Monje también se hizo presente ahí con la respuesta. Ujú. ¿Quién más tenemos ahí? Julka Arana, gracias por la respuesta. Ya tenemos ahí 2, 4, 6, 8. Ya, más de la mitad. Vale, vale. Efectivamente, esa es la respuesta. La información que recopila o recoge o recaba el auditor, especialmente en la ejecución, ¿no? Especialmente en la ejecución, tiene ese nombre de evidencia, ¿no? Es la evidencia. Y ustedes contéstenme como con sí o no. Lo siguiente, ¿no? Una evidencia es sinónimo de una prueba. ¿Qué dicen? Por favor, ¿eh? Una evidencia es sinónimo de una prueba. Ustedes saben que los auditores trabajamos con evidencias. Ustedes van a trabajar obteniendo evidencias más tarde o más temprano, si es que todavía no lo hacen. Eh, en cambio, en cambio, a nivel, por ejemplo, policial, se habla de pruebas. A nivel de fiscalía, se habla de pruebas. A nivel del Poder Judicial, ¿no? Se habla de pruebas. Y la pregunta es si la evidencia es sinónimo de pruebas. Ahí tenemos una respuesta. Anímese el resto, por favor. Está clarito eso, como para contestarlo en un santiamén, como dicen, o sea, rápidamente, ¿no? Solamente ha contestado ahí Malca Hurtado, a quien ya desde ya lo felicitamos. Malca. ¿Qué dice el resto? Ajá, por ahí Ucros también ya están llegando su respuesta. Gracias, gracias. Monje también está ahí con su respuesta. También tenemos la respuesta de Cutipa. Ajá, está bien. Está llegando ahí la respuesta de otros participantes. Ahí está con Sánchez, con Cajahuanca también. Jaramillo también está ahí con las respuestas. Y efectivamente, eso que están contestando ustedes como que la respuesta es sí, es la correcta, ¿no? La evidencia que obtienen los auditores es sinónimo de una prueba de la realización de, de un acto para obtener una información. Y esta información, como ya hemos dicho técnicamente, es la evidencia, ¿no? Entonces debemos tener claro ese aspecto, ¿no? Porque a veces ustedes están ahí
dando su examen de titulación, miren, están dando su examen de titulación y le dicen, ¿no? Y le dicen preguntas como esa. Pues, incluso algunos colegas le dicen, eh, señorita, señor, joven, ¿no? Le dicen, los auditores recopilamos pruebas las cuales nos sirven de sustento para nuestro trabajo. ¿Es cierto o falso lo que acabo de indicar? Y es posible que no sintonizaste bien o te olvidaste de lo que estamos comentando justamente. Y entonces podría decir que sí o que no, cualquiera que fuera e incluso podría contestar casi dudando. Y entonces el jurado se va a dar cuenta. Inmediatamente se da cuenta si comienzas a dudar. Entonces aquí debemos tenerlo claro. Los auditores no recopilamos pruebas, sino recopilamos evidencias, aun cuando la evidencia sea sinónimo de prueba. Pero solamente es un sinónimo. No quiere decir que es exactamente lo mismo, ¿no? Es simplemente un sinónimo, un parecido general, pero no técnicamente. No técnicamente igual. Es un parecido general, pero no técnicamente igual. Una cosa es una evidencia, que es lo que obtienen los auditores, y otra cosa es una prueba, que se les exige al policía, al fiscal, al juez. A ese nivel se pide pruebas, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Ahora, seguimos con estos temas, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama técnicamente, cómo se llama técnicamente esa información, esa información que obtiene el auditor en, en términos de cantidad? Es decir, obtengo la mayor cantidad posible, por ejemplo, de información sobre un tema, ¿no? Lo obtengo internamente, lo tengo externamente, lo obtengo de una persona, de otra y de otra, y encuentro una fuente y otra fuente y más fuentes, ¿no? Es decir, mucha información, ¿no? Que me dan la claridad, digamos, total, digamos, sobre un hecho que estoy determinando en auditoría, ¿no? Técnicamente, ¿cómo se llama esa información así voluminosa en cantidad, ¿no? A ver, rapidito. Ya, vamos. ¿Quién rompe los juegos? ¿Qué dice ahí Jaramillo, Monje, Curi, Espirilla? Ah, Espirilla que se sumó por acá. Julca Arana está por acá. Ucros, también Domínguez. Cutipa está por acá. Cuadros. Y por acá en la parte inferior, ¿a quién tenemos por acá? Bueno, por acá está Espejo, Espejo, Zorrilla, sí, Zorrilla, muy bien. Por acá también tenemos a Alca, Alca. Vaya contestando, por favor, ¿ah? Andrade también está por acá. Y acá tenemos a la alumna Velarde. Velarde, ¿cuál es tu respuesta, Velarde? Contesta, por favor. Tenemos aquí también a Cindy Cajahuanca, que también está participando siempre. Queremos su respuesta sobre esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama la mayor cantidad, a la mayor cantidad de información obtenida? Por acá también tenemos a Malca, Kevin Malca. También aquí tenemos aquí a Chaupi, Chaupi. Bueno, Chaupi, a ver, contéstate una, pues, nunca, no sabía que estabas aquí, que eras alumno. ¿Alumno o alumna eres? Alumno, ¿no? Chaupi, contesta por favor ahí. Primera vez que leo por acá tu nombre. Por acá tenemos a Brian Sánchez, que sí se hace presente de vez en cuando. Por acá tenemos a Julka.
toda la familia Julca está por acá. Julca Sánchez parece, sí. Perdón, Julca Santos, ¿no? Es que el sistema no lo saca completo, pero ya ahí poniendo el mouse sobre eso sale que es Julca Santos. Muy bien, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se llama, digamos, a la mayor cantidad de información obtenida sobre algo que se está auditando? Por decir, estoy auditando el hardware, el software, estoy auditando un determinado aplicativo, como el contable, como el de control, como el de finanzas, como el de logística, por decir. Estoy, estoy auditando la seguridad física, la seguridad informática. Estoy eh, auditando el cumplimiento de las políticas informáticas en una empresa, ¿no? O sea, son varios tipos de auditoría que estoy mencionando y en todos estos, uno puede aplicar esto que estoy mencionando, ¿no? El hecho de obtener información y la mayor cantidad. ¿Cómo se llama? Ah, pero no me dicen, ¿no? Y es un término muy utilizado, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando de la evidencia suficiente. Evidencia suficiente. O sea que tengan en cuenta eso. En la medida, digamos, que un auditor obtenga la mayor cantidad de información, obviamente es mejor, ¿no? Y esa mayor información puede ser obtenida, como ya dije, internamente, externamente. Internamente de varios entes, externamente igualmente de varios entes. Incluso puede obtenerse de, de la propia información, de las deducciones que pueda tener ya el auditor sobre los aspectos que ha venido auditando, ¿no? Y eso suma, digamos, ¿no? Entonces esa mayor información es lo que constituye, digamos, la evidencia suficiente, ¿no? Y ustedes saben que esta evidencia suficiente tiene que ir acompañada con la calidad de la información, con la calidad de la información, porque uno puede obtener información como la que acabo de decir, mucha información, pero el auditor debe comenzar a ponderar, a darle un orden a esa información, es decir, a darle ese toque de calidad, porque toda la información no necesariamente es de calidad. Y entonces el auditor comienza a ubicar la información en términos de calidad. Y así, digamos, técnicamente se considera, por ejemplo, que una información externa, es de mayor calidad de una interna. Y tiene su sentido, ¿no? Porque el externo es más objetivo. En cambio, el interno puede estar sometido a ciertas reglas, a ciertas pautas laborales, donde está comprometido con, con la misión, con la visión de la empresa, y entonces no facilita a los auditores toda la información que se quisiera. También se dice, por ejemplo, que entre una información original, ¿no? Original y una copia, obviamente la original es de mayor valor. Y así por el estilo, el auditor debe ir ponderando, ¿no? Debe ir ponderando cuál es la información de mayor calidad. Y va a haber varias fuentes, alguna fuente de mayor credibilidad y por lo tanto le van a dar mayor calidad a la información. Así es. Incluso desde antes también se ha hablado de la evidencia eh, relacional, ¿no? Se decía siempre que la evidencia era suficiente, competente y relacional o relacionada, ¿no? Y este término relacional o relacionada, ¿qué cosa es, no? Como su nombre indica, tiene que ser
para que constituya una evidencia para el auditor, tiene que estar directamente, mira, directamente relacionada con el hecho que se está auditando, ¿no? Porque puede haber otros hechos, ¿no? Y hay muchos hechos donde que encuentran los auditores, ¿no? Pero todo no necesariamente está directamente relacionado. Hay algunos aspectos que están indirectamente relacionados. Por ejemplo, le digo, ¿no? Si estoy, por ejemplo, si estoy auditando, por ejemplo, el área de tesorería, si estoy auditando el área de tesorería, la información contable es una información directa o indirecta. Naturalmente es indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque contabilidad registra lo que le da la tesorería, ¿no? Y entonces una información, digamos, que podría no ser totalmente exacta, ¿no? Entonces la información, si busco información de tesorería, debo buscar dentro de la tesorería o algo relacionado directamente con la tesorería, ¿no? Con un proveedor, con un cliente, por decir, con una, con un banco, claro, con un banco, con una cuenta bancaria, por decir, y así digamos en cada caso. Hay que buscar que la información que se obtenga sea de la mayor cantidad, sea de la mayor calidad, pero relacionada, ¿no? De nada vale, digamos, tener mucha información y de calidad, pero que no se relacione con el aspecto que estoy auditando. ¿De qué me vale, por ejemplo, tener información del hardware o del software si lo que estoy auditando es la seguridad, por ejemplo, física o la seguridad informática de un sistema, ¿no? Es una información, la del hardware es una información indirecta, ¿no? Pero yo necesito información directa relacionada con la seguridad, medidas de seguridad, accesos, mm, medio de seguridad, técnica de seguridad que se aplican, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá como especie de recordario, ¿no? Recordar, pues, que los programas de auditoría siempre van a estar, siempre van a contener objetivos y procedimientos. Objetivos y procedimientos. Y eso es justamente lo que vamos a ir a ver de aquí al ver programas de auditoría, ¿no? Que van a ver objetivos y procedimientos. Y hay que tener en cuenta qué cosa es un procedimiento para auditoría y especialmente para la ejecución de la auditoría. Porque no es lo mismo, digamos, que hablar de un procedimiento contable, por decir, que un procedimiento de auditoría y un procedimiento dentro de la ejecución. Porque no es lo mismo hablar de un procedimiento en la planeación de la auditoría, de un procedimiento en la ejecución de la auditoría o un procedimiento en el informe de la auditoría, ¿no? Son aspectos diferentes, ¿no? Aunque tengan la misma naturaleza, ¿no? Por ahora, como reitero, estamos hablando de la ejecución de la auditoría y por lo tanto aquí los procedimientos, ¿cómo funcionan? Los procedimientos funcionan como órdenes. Tengan en cuenta eso. En la ejecución de la auditoría, y anótenlo, en la ejecución de la auditoría, los procedimientos funcionan como órdenes. Órdenes que hace el supervisor de un equipo, el jefe de un equipo o cualquier persona, digamos, que haya sido designada para hacer el programa de auditoría. Y a través de ese programa ordena, dispone, ¿no? Ordena y dispone. Incluso, digamos, en términos, generales, podríamos decir que hasta impone, ¿no? Ordena, dispone e impone que usted, como es la que
la persona que va a llevar a cabo la ejecución de la auditoría hagan una cosa u otra, ¿no? Y entonces esos procedimientos se convierten como, creo que ya lo hemos indicado en otro momento. Ahí veo un mensaje un ratito ahí, voy a leerlo. Un ratito termino de comentar esto. Y entonces, a veces, por ejemplo, encontramos un procedimiento que dice revise, solicite, solicite información, realice la evaluación del control interno. Miren, realice es una orden, solicite es una orden, calcule, recalcule, concilie, ¿no? Sume, por decirlo, observe, y así una serie de procedimientos que funcionan como órdenes que se dan para llevar a cabo la auditoría. Bien, en otros aspectos, en otro contexto, el término procedimiento eh, es sinónimo de una secuencia para concretar algo. Por ejemplo, si yo hablo del procedimiento contable, del procedimiento, eh, con- del procedimiento para cargar información en los libros electrónicos. Y entonces comienzo a narrar pues cada uno de los pasos, ¿ah? Procedimiento entonces conjunto de acciones o pasos para finiquitar una situación. Eso es en otra área. En auditoría, los procedimientos entonces se entienden como sinónimo de órdenes para llevar a cabo o para recabar información. Pero atentos ahí, atentos a lo siguiente. ¿Por qué comento todos los procedimientos? Porque esa orden que me están dando a través de un programa y que yo debo cumplirlo, porque eso me está diciendo mi jefe, ¿no? Y por eso me paga, ¿no? Y él con su experiencia posiblemente tenga toda la razón. No posiblemente, sino que de hecho tiene la razón, ¿no? Y debo aplicarlo. Y al momento de aplicar el procedimiento, esa orden, es que aparecen las técnicas de auditoría. Las técnicas entonces funcionan como parte del procedimiento de auditoría, como parte del cumplimiento de una orden que me están dando para llevar a cabo un examen. Y entonces es la técnica que me va a permitir obtener la información que tuvimos hablando hace ratito y que en términos técnicos constituye, como ya hemos dicho, la evidencia. Y que esa evidencia debe ser suficiente, competente y relevante, como también ya lo hemos indicado. A ver, vamos por acá con la delegada Diana Karen Ramón Vega. ¿Qué dice? Buenos días, sí. Buena, ¿qué tal? ¿Qué dice? Si hemos hecho los procedimientos en las cédulas, claro, claro, sí, claro. Cuando uno lleva a cabo el llenado de las cédulas, es lo que está, digamos, cumpliendo algo que le han dicho que hagan, que le han dicho que hagan. Por ejemplo, que sume, que concilie, que compare, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es necesario volver a poner esta evidencia en la condición de nuestro hallazgo. A ver, esa última parte. Es necesario volver a poner esta evidencia en... Bueno, cuando uno formula los hallazgos, ya comentamos que hay que cumplir las partes correspondientes, ¿no? La sumilla, la condición, ¿no? La condición, el criterio, la causa, el efecto, e incluso modernamente ya se está hablando, digamos, de agregar un término de recomendación, ¿no? Recomendación, porque los hallazgos salían así nomás antes con todo lo anterior, pero no decía qué cosa recomienda el auditor, ¿no? Bueno, pero la pregunta dice, ¿es necesario volver a poner? Bueno, eso depende, digamos, porque ¿qué cosa es la condición, no? La condición es la situación encontrada, ¿no? Es el problema.
es el problema, digamos, suscitado. Es el problema suscitado. Y ese problema también está en la sumilla, ¿no? Pero en la sumilla va más resumido, ¿no? En la sumilla el problema va totalmente resumido. Y en la condición es donde se amplía. Ese problema que se ha mencionado antes se amplía. Y si es necesario considerar, digamos, eh, la técnica aplicada, el procedimiento aplicado, o dar detalles de lo que ha evidenciado, tiene que ponerse, ¿no? Porque en realidad tiene que estar bien sustentada esa condición. O sea, uno no puede decir que hay tal o cual problema sin el, sin el sustento correspondiente, ¿no? Y el sustento está en la condición, ¿no? O sea, en la condición tiene que sustentarse, detallarse, explicarse todo lo que, todo lo que sea, todo lo que se ha encontrado. Y después ya, sobre esa base, se dirá pues qué norma, qué criterio o qué ley se ha vulnerado, ¿no? Y luego decir a qué se debió, y luego decir cuál es el impacto o el efecto, digamos, que causarán. Y como digo, actualmente se está utilizando la recomendación también. Bien, bien. Entonces, esa participación de la delegada entonces nos ha permitido ahí en repasar de alguna manera, de alguna manera general, el tema de los hallazgos. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque los hallazgos son parte de la ejecución de la auditoría, ¿no? Justamente cuando, cuando decíamos que el auditor obtiene información, esa información positiva es un hallazgo positivo, adecuado, correcto, de cumplimiento, de que no hay nada que observar ahí. Pero esa información negativa es lo que constituye un hallazgo para, para efecto de la auditoría. Y ese hallazgo debemos sustentarlo adecuadamente para remitirlo al, al área correspondiente de forma que nos den una respuesta convincente de que está bien o está mal eso, para olvidarnos de si hay algo o llevarlo a nuestro informe final. Bien, no sé si hay algún comentario adicional a ustedes. Con eso estaríamos terminando este pequeño repaso, ¿no? Y nos vamos a ver, vamos a desarrollar la clase. No sin antes pedirle a ustedes, pues, si tienen algún comentario, por favor. De repente alguna observación, ¿ah? Alguna observación de lo que yo digo. Recuerden que los profesores no somos perfectos. Los profesores somos humanos, somos imperfectos, somos falibles y algunos más pecadores que otros. pero, pero no tenemos necesariamente la verdad absoluta, quiero decir, ¿eh? O sea, con todo gusto, si ustedes han escuchado de otra manera, algún punto de vista que yo digo, con todo gusto para entender a través del audio o del chat, de cualquier manera. No tengo ningún inconveniente, ¿no? Y más bien servirá para aclarar las cosas, ¿no? Bien, si hubiere algo, en cualquier momento pueden intervenir por los medios que estamos utilizando. Bien, vamos entonces a... ¿Y ahora cómo es esto? Ya, por acá está. Se ha corrido esto un poco. Vamos a compartir la información.
A ver, un ratito, estamos ahí. Ujú. Pa- bien, a ver si ya estamos compartiendo. Ya, ahora sí, ahora sí. Mira, a la par que estamos viendo ahí, miren, esta es una información nacional de estadística informática, ¿no? Yo le dije que el ente rector de la autoría de sistemas, de la autoría informática o como cualquier nombre similar que se le conozca a estos temas, el ente rector es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, como bien clarito dice, y como bien claro nos da a conocer ahí en la imagen que tiene ahí. Tenemos ahí pues una serie de hardware que podemos ver a la vista e internamente con su software correspondiente, ¿no? Y tenemos ahí cada uno de estos, de estos, de estos espacios constituye pues una suerte de área, ¿no? Y que trabajan. Bueno, eso es desde el punto de vista formal. Pero el asunto es ver, digamos, que hay un compendio de normatividad sobre el uso de tecnologías de información. ¿Por qué menciono este compendio? No, no es que vamos a ver todas las leyes, ¿no? Simplemente, simplemente debemos tener en cuenta que en cualquier tipo de auditoría que uno lleve a cabo, llámese la auditoría financiera, llámese la auditoría de gestión, la auditoría operativa, la auditoría medioambiental, la auditoría forense, y ahora, digamos, le meten auditoría a todo, ¿no? El asunto, digamos, es que debemos partir de esto, de de las normas, o también llamados estándares, o también llamados criterios, porque cuando uno obtiene información, cuando el auditar obtiene información, tiene que, como se dice, compararla con la información contenida aquí en las leyes, compararla, correlacionarla, conciliarla también. O sea, los nombres pueden ser así similares, ¿no? Pero esto quiere decir que el auditor, eh, al obtener una información, no puede decir que esa información es buena o mala, ¿no? Sin antes aplicar el criterio, esto que vemos acá, la normatividad, ¿no? La normatividad. Y eso, repito, sucede para cualquier tipo de auditoría, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunos colegas de varias universidades, ¿no? De varias universidades, que hablan, por ejemplo, del desarrollo de la auditoría financiera, ¿no? Y nunca mencionan a las NIF, nunca mencionan o esporádicamente mencionan a las NIF, ¿no? Y prácticamente hacen su clase o sus temas de memoria, ¿no? El asunto es que El asunto es que los estándares o criterios de la autoridad financiera son las NIF. Es decir, no puedo hacer auditoría financiera si no me refiero a las NIF, ¿no? No puedo decir que una información financiera o económica es razonable o no es razonable si no lo he comparado, conciliado, correlacionado con las NIF. Bueno, ese mismo criterio se aplica para esto, ¿no? Yo no podría decir que un sistema está eh, mal implementado, mal desarrollado o que funcionan incorrectamente si no cruzo la información, cruzo o correlaciono
o comparo o concilio con este compendio de normatividad sobre uso de tecnologías de información en el Perú, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, primero que tengamos en cuenta y reiteramos en este tipo de auditoría, reiterar que es posible que le pregunten a usted, ¿no? Diga cuál es el ente rector. Primero le podrían decir así, ¿no? Usted ha estudiado auditoría de sistemas, ¿no? O auditoría informática, ¿correcto? Y usted va a decir, sí, correcto, sí. Y es posible que como en son de broma le digan, ¿y quién ha sido su profesor o profesora? Eso ya como para distraerlo, ¿no? Para, 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 para que usted vaya sintonizándose, ¿no? Y luego le podrían decir, eh, diga cuál es el ente rector de los sistemas o de la informática en el país. Y es posible, si usted no toma nota, o no está, digamos, atento o atenta, ponga, digamos, como hablaron de auditoría, podría poner inmediatamente la Contraloría General de la República. Y no necesariamente es así. No es así. Para este caso los sistemas no es así, ¿no? Comienza, digamos, acá por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Debemos tener en cuenta, ¿no? esa situación. Entonces, este compendio de normatividad constituye, anote, los criterios, o también llamándose estándar, y son los elementos sobre los cuales uno debe comparar toda la información que obtiene. Y ahí entran justamente los hallazgos que se mencionaba anteriormente, ¿no? No puedo decir que estoy frente a un hallazgo si antes no he comparado con estas normas. Y justamente, el hecho que no se cumpla lo que está escrito en estas normas es lo que constituye hallazgo. Otra cosa no. Lo que no se cumple y está normado aquí, eso es un hallazgo. El resto no puede ser hallazgo. No podemos inventar hallazgos, ¿no? Por eso tenemos un compendio normativo y por eso tenemos un órgano rector, ¿no? Y eso vale para todo tipo de auditoría, ¿no? Y ya que estaba hablando, digamos, de la auditoría financiera, también, ojo, la Contraloría General de la República es el ente rector es el ente rector de la auditoría financiera gubernamental, ¿ah? No privada. Este es otro detalle que también a veces se olvidan, pero les hago recordar. El ente rector de la auditoría financiera privada es la Superintendencia del Mercado de Valores. Repito, es la Superintendencia del Mercado de Valores. Y así lo dice el Reglamento de Información Financiera y también el Manual de Preparación de Información Financiera, que son las normas o estándares para la auditoría financiera privada. Bien, vamos a ver, hacer un ligero reconocimiento pues aquí. Todo esto que cuando ya vemos una antena, vemos ahí que es un medio de comunicación y está relacionado aquí con las TIC, ¿no? Las TIC. Y encontramos por aquí, solamente vamos a ver así en forma general. Quería que conozcan cómo que la norma, porque a veces lo había mencionado y nunca lo había presentado la norma, ¿no? Y miren, incluso acá tiene una norma de tipo constitucional, ¿no? Que le da, digamos, ese poder al Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, una norma relacionada con la libertad de la información, ¿no? Los derechos de autor, ¿no? La protección de los derechos de autor, y hay varias normas. Por acá, miren, entra esto, ojo ahí, los delitos informáticos, ¿no? Es posible que el auditor informático de sistemas, en el proceso de su trabajo, determine
o encuentre, digamos, indicio de algún delito, ¿no? Y primero debe consultar aquí con el Código Penal, ¿no? O con la Ley 27309, ¿no? Que menciona aquí como en este compendio, ¿no? Para ver, digamos, si configura como tal, ¿no? Para ver si configura como un delito o como un hallazgo. Porque una cosa es un hallazgo y otra cosa es un ya indicio de un delito, ¿no? Para el caso de indicio de delito, las normas generales dicen que el auditor, aun cuando no sea, digamos, su obligación determinar delitos, porque eso solamente lo determina el juez, ¿no? El auditor, cuando encuentra indicios de delitos o evidencias, en este caso de delitos, evidencia de delitos, tiene que comunicar inmediatamente, digamos, al ente o a la persona que lo ha contratado, ¿no? Para que esta persona tome las acciones administrativas o legales pertinentes, ¿no? Bien, aquí también, hoy por hoy, que está muy de moda esto de las firmas, ¿no? Las firmas y los certificados, firmas digitales, certificados digitales, ¿no? Puede haber, digamos, por ejemplo, eh, puede haber, digamos, un contrato de trabajo para auditar toda la documentación firmada por los directivos de una entidad o por todos los certificados digitales emitidos o recibidos por una entidad, ¿no? Podría darse, ¿no? Y entonces para eso se debe tener en cuenta todas estas normas que podemos ver ahí, ¿no? Que están con esa viñeta, ¿no? Y siguen las normas, y siguen las normas. Mire, están ordenadas, digamos, por campos. Normas que permiten la utilización de los medios electrónicos para la comunicación, en este caso para la manifestación de voluntad, ¿no? Esta manifestación de voluntad es muy, 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 muy discutida a través de redes, de las redes, ¿no? A veces uno entra a una red y, y por ociosidad a veces o por falta de tiempo, pone, digamos, dicen leer la política de la entidad y pone acepta nomás, ¿no? Acepta, ¿no? Pero no sabe qué ha aceptado, ¿no? Es posible que haya aceptado que su información se utilice para tal o cual situación. Y después ya cuando no le gusta eso, es que, es que denuncia esa situación. Y entonces ahí puede, puede darse, digamos, muchas situaciones sobre eso. Es muy discutible todo esto, especialmente en las redes, ¿no? En las redes hay mucho problema de esto de la manifestación de voluntad, ¿no? De la voluntad para que utilicen la información, nuestro nombre, ¿no? Miren, hay muchas entidades que, que venden la información, la relación de sus agremiados, para que ciertas empresas le envíen correo, le envíen publicidad, le envíen esto, le envíen lo otro, ¿no? Entonces, eso tiene que ser de consentimiento de cada uno, ¿no? No puede ser utilizada. Ahí está la norma, ¿no? Ahí está la norma. Y entonces, eh, si interviene un auditor para determinar esta situación, tiene que ir, pues, tiene que recurrir a esta norma correspondiente, ¿no? Luego tenemos aquí las famosas TIC, ¿no? Aquí, normas que regulan el uso de la tecnología de información, o sea, de las TIC, ¿no? En la gestión de archivos y documentos. Archivos y documentos. Esto es normal hoy por hoy en las empresas que tengan muchos archivos electrónicos y asimismo la información que se audita está en este tipo de archivos y con esta pandemia ha aumentado vertiginosamente el uso de tecnología de información en la gestión de archivos y una serie de documentos. Y hay una serie de documentos que ahora lo pasamos por la red, de una red a otra, y a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien.
a veces no hay que pasar toda la información que encontramos por ahí en las redes así por así, ¿no? Sino que hay que tener cuidado en todo eso. En todo caso, si fuera, digamos, el asunto de determinar, por ejemplo, en una empresa, si los archivos y documentos se están gestionando bien en forma electrónica o en forma sistémica, tendríamos que revisar todas estas normas, miren, todas estas normas que vemos ahí. Hay varias, miren, muchas normas. Tendríamos que ver cuál es la más relacionada con el tema que estamos auditando, si fuera el caso. Y a veces, cuando yo digo auditando, es una situación particular que nos puede tocar como auditores, como profesionales auditores. A ustedes les va a tocar eso, ¿no? Pero también, excepcionalmente, por ejemplo, es posible que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, o todos ustedes, incursionen en esa especialidad que se llama el peritaje, ¿no? Y que los auditores no tenemos celo por los peritos, sino más bien buscamos, digamos, que es una especialidad que cualquier colega lo puede adoptar. El asunto, digamos, que el peritaje, uno puede, generalmente trabaja, digamos, en los juzgados, con los jueces, de mano de los jueces, ¿no? De mano de los jueces, ¿no? Haciendo la función, digamos, de perito judicial o perito de parte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eventualmente, si somos peritos, nos van a convocar, ¿no? Para eventualmente determinar, de acuerdo con la especialidad que hayamos manifestado, para determinar estos eventos, ¿no? Y según el caso, entonces debemos recurrir a estas normas, de hecho, a estas normas, ¿no? Y por acá aparece otra, dice, norma que fomenta el uso de formatos electrónicos, de los cuales mucho se habla ahora, y especialmente en contabilidad. Estos, estos PDTs no es otra cosa que un formato electrónico. Estos libros electrónicos no es otro, no es otro caso, no es otra situación que un formato electrónico. En las entidades en este caso solamente de la administración pública, ¿no? Si se trata de la administración pública, lo tenemos aquí, una serie de normas, ¿no? Una serie de normas, ¿no? Una serie de normas relacionadas según el caso, ¿no? Según el caso. Por ejemplo, acabo de ver aquí a la Ley General de Aduanas. Esto podría relacionarse pues con un importador, un exportador, ¿no? Que presentó, digamos, una declaración única de aduanas, o algo similar, ¿no? Y entonces tenemos ahí, según el caso, estamos viendo ahí varios casos relacionados con aduanas, bastante información con aduanas, ¿no? Pero también puede haber, digamos, de otras áreas, como vemos acá, el reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Pero otra cosa, ¿no? Otra cosa, ¿no? Cuando dice sector público o administración pública, bueno, directamente se refiere a las entidades del Estado, ¿no? Pero indirectamente, ¿a quién se refiere? A cualquier entidad, ¿no? Porque cualquier privado pues, está en condiciones, digamos, de contratar con el Estado, ¿no? Y eso lo saben ustedes, ¿no? Cualquier privado puede contratar con el Estado, ¿no? Y entonces, y entonces por ese hecho, ya se ve involucrado, en algunos casos positivamente, en otros casos negativamente, por una situación que podría haberse presentado, ¿no? Y entonces, eh, una empresa privada que un momento, digamos, vendió algo al Estado, de repente, en cualquier momento, entra, digamos, ahí, o lo visita, digamos, un equipo de auditores, o un equipo de peritos judiciales, ¿no? O la misma policía judicial, ¿no? Para saber si realmente vendió tal o cual cantidad, ¿no? Y, e incluso podrían intervenir su sistema, ¿no? Para ver, digamos, si la venta es real, ¿no?
y especialmente en estos tiempos de tanta corrupción, ¿no? Porque a veces el Estado dice, yo gasté 100 porque compré tal cantidad, como 50 unidades, por decir. Y de repente en la práctica eh, compró mucho menos que esas 50, ¿no? Y entonces al final las cantidades no cuadran y los importes tampoco no cuadran, ¿no? Y entonces ahí se ve involucrada una empresa privada que puede haber vendido de buena fe al Estado, se ve involucrada en un acto de corrupción de, de- de los directivos de una entidad pública, ¿no? Eso pasa, ¿no? Eso pasa, ¿no? Hay que tener cuidado. De aquí más abajo ya tenemos el detalle, ¿no? El detalle de las normas y todo eso. Ya esa parte ya es cuestión, digamos, de que ya por cultura general uno lo, lo, lo vea o lo deje de ver, ¿no? Ya depende de cada uno, ¿no? Bien, sobre esta parte, por favor, alguna pregunta, algún comentario de ustedes. A ver, yo les pregunto algo, voy a regresar, voy a regresar por acá y sobre este tema le voy a preguntar algo a ustedes, ¿no? Y me contestan aquí por el chat, ¿no? A ver, había otra pregunta aquí en las condiciones pueden ir imágenes o cuadros. Bueno, a ver, al respecto, digamos, no está establecido exactamente por normas cómo debe ir, excepto en el Estado, ¿no? En el Estado sí está, pero tampoco es limitativo, ¿no? Como decía, digamos, en la condición, en la medida, digamos, que ayuda a explicar, a sustentar, y si la palabra no basta, y si una imagen, un cuadro o un video, digamos, que se adjunte, ayuda, digamos, a entender ese hallazgo en buena hora, ¿no? En buena hora. Porque, reitero, un hallazgo debe estar adecuadamente sustentado. Y esa adecuada sustentación está en esta parte, en la condición. Porque si esa condición no está adecuadamente presentada o escrita, se podría caer, se podría caer el resto, digamos, del hallazgo, ¿no? Bien, ese es lo que tengo que decir sobre ese punto. Bien, ahora, así como ustedes preguntan, en buena hora, felicitaciones. Esperemos que también otros, aparte de la señorita delegada, otros alumnos que lo vemos acá, eh, participen con alguna pregunta o comentario, con todo gusto, ¿no? Ahora, miren, yo le digo lo siguiente, ¿no? Yo le digo lo siguiente. Aparte ese compendio, aparte ese compendio que acabo de presentar y que hemos dicho que son los estándares, que son los criterios de la auditoría de sistemas, y especialmente estos criterios los tenemos que tener en cuenta cuando ejecutamos la auditoría. En otro momento van a estar ahí como se dice, stand-by. Stand-by como sinónimo de una actividad pasiva, ¿no? Van a estar en una actividad pasiva, ¿no? Pero estas normas, estos criterios o estándares entran en juego en la fase de la ejecución de la auditoría. No se puede ejecutar una auditoría si no se tienen en cuenta dichas normas, dichos estándares o dichos criterios. Técnicamente se le llama así criterios e incluso criterios fundamentales, porque hay criterios generales y estas normas que hemos presentado y otros documentos que ya lo hemos dicho en otro momento que ahorita vamos a presentar, constituyen los criterios fundamentales. Bien, la pregunta es la siguiente, ¿no? Aparte de estos criterios normativos que hemos presentado sobre informática y sobre el tema, ¿qué otros tenemos ahí
para una auditoría de sistemas o una auditoría informática? Me pueden contestar por el chat o si desean pueden utilizar su micrófono también, ¿eh? Está abierto. A ver, ¿qué respuesta tenemos por ahí? ¿Qué dice aquí Cuadros, Ucros, Curi, Cutipa, Julca, Monje, Domínguez, Espirilla, Jaramillo? Por acá tenemos, ¿quién más tenemos ahí? Vayan escribiendo, por favor. Por acá tenemos a Julca, Julca. Por acá tenemos a Malca, que siempre participan, como algunos otros, pocas personas son las que participan normalmente. Cajahuanca también participan. Ni qué decir acá la señorita delegada Ramón Vega. Por acá, ¿quién tenemos? A ver, vayan adjuntando su respuesta, no veo nada. Aunque sea, digan, no sé. En- 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 a veces cuando uno no sabe, hay que pedir así. ¿Podría aclarar, profesor, usted esa parte? Claro. Por acá tenemos a Peceros también. Peceros. ¿Qué más acá? Canchumune también está por acá. Correcto. Por acá. Echevarría. Bien. A ver, por ahí ya tenemos algunas respuestas. Ujú. Vamos a ver qué más. ¿A quién más tenemos acá? Manrique también tenemos aquí, Manrique. Ya tenemos una respuesta ahí de Ramón. A ver, quién más contesta, por favor? Si eso lo hemos venido reiterando continuamente. ¿Eh? ¿Qué otros estándares o criterios tenemos para la auditoría de sistemas? Cómo no haberlo dicho si eso es la base, ¿no? Esa es la base para llevar a cabo una auditoría, ¿no? Sino que ahora le estamos preguntando porque estamos hablando de la ejecución propiamente dicha y no podemos ejecutar, no podemos hacer programas de auditoría como posiblemente ustedes sepan hacerlo ya, si no conocemos las normas con las cuales vamos a comparar la información que vamos a obtener, ¿no? Bueno, también tenemos aquí a Cuevas Aquise. ¿Quién más tenemos por acá? Capa, Capa, Capa. ¿Qué más? Por acá. Es- Eh, diga. ¿Quería decir algo quién? ¿Capa? Adelante. No, solamente estoy verificando desde la asistencia. Por acá tenemos a Espejo. Por acá tenemos a Andrade. Andrade. Por acá aparece Velarde, que ya también lo hemos dicho anteriormente. Chaupi. Le dije que participe. Hasta ahora no la veo. ¿Eh? Rosa Elena Chaupi. Por acá Brian Sánchez. Bien, bien, mire. A ver, acá la señorita delegada, ¿qué dice? Profesor, sí, esas normas son para el Perú, hay normas que se usan globalmente. Bueno, bueno, estás preguntando, ¿no es cierto? Bueno, hay normas también internacionales, ¿sí? Tienes toda la razón. Hay normas también internacionales, ¿no? Hay, hay normas internacionales. En todo caso, aquí estamos presentando las normas de carácter nacional. Y las otras normas, si hablamos en términos de así de geográficos, podría llamarse norma de tipo local, ¿no? Esa norma de tipo local, si cabe el término, son los manuales, anoten eso, los manuales de los sistemas.
Manuales de los sistemas. Todos sistemas generalmente tienen al menos dos manuales. Al menos dos manuales. Y ustedes ahí donde trabajan, de repente tienen un compañero ahí de informática, pues ahí pregúntenle eso. Por lo menos debe tener un manual de instalación del sistema y otro manual de desarrollo o funcionamiento del sistema. Al menos debe tener esos dos manuales. Y es posible que tengan otro como manual de seguridad, porque es tan importante la seguridad hoy con los sistemas que lo han separado ahí como un documento aparte, ¿no? Entonces tenemos eso, pero podríamos tener muchos más, esos manuales. Esos manuales generalmente son documentos que vienen, que vienen firmados. O sea, cuando un documento viene firmado, quiere decir que hay un responsable sobre eso, ¿no? Que hay un autor, y es generalmente el representante de la empresa o la firma, como se le llama, que puso el sistema, ¿no? Que puso el sistema. Hay muchas empresas que instalan estos sistemas, que funcionan, que hacen que funcionen estos sistemas, y entonces ellos son los que diseñan los manuales, ¿no? Especialmente en estos sistemas modulares, ¿no? En estos sistemas modulares que son propios para cada empresa, ¿no? Y entonces no tenemos ahí manuales generales, ¿no? Que puede haber, como dice Ramón, a nivel internacional o a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel propio de una empresa, cada empresa tiene su propia naturaleza, sus propias transacciones, la propia periodicidad, un propio ciclo de operaciones. Y entonces el sistema tiene que adecuarse a eso y tiene que escribir exactamente eso, ¿no? Y entonces vamos a encontrar manuales propios para cada sistema, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso que acabo de mencionar, ¿ah? Bien, ahora sí vamos a ver otro tema, pero veo que ustedes no anotan, ¿ah? Hay que anotar, ¿ah? La mente es frágil, ¿ah? La mente es frágil. Y no hay que estar aquí en la universidad solamente para pasar de ciclo, ¿ah? Sino para aprender, ¿no? Eso es lo que vale, ¿no? Aprender. Miren, tenemos aquí este archivo, ya, como ya decía al inicio, ya le hemos enviado, y dice diseño de un sistema, perdón, diseño de un plan de auditoría para el sistema de información ¿no? VASP, de la empresa SMS Américas Limitada. Entonces se trata, digamos, de un caso pero tiene mucha orientación a ingeniería de sistemas, ¿no? Que propiamente es su tema de ellos, ¿no? Y este es un trabajo presentado por alumnos, ¿no? Por alumnos de la Universidad Católica de Colombia, ¿no? Y que fue presentado en el año 2016, ¿no? Pero que está totalmente vigente. No vamos a ver todos los detalles, etcétera, pero ahí está el caso para que lo revisen, ¿no? Ahí estamos viendo la información. Esto, este trabajo es presentado como una suerte de tesis, ¿no? Por eso que figura ahí presidente jurado, jurados, etcétera, ¿no? Es para la obtención de su título profesional, ¿no? La dedicación por ahí que se estila, digamos, para estos efectos. Todavía no llegamos ni al índice, los agradecimientos, que es la parte formal, ¿no? Aquí, por acá estamos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, dice generalidades del trabajo, ¿no? Generalidades del trabajo, ¿no?
Y ahí pues hablan, digamos, en términos de investigación, ¿no? En términos de investigación se habla, digamos, de cuáles son los antecedentes del problema, cuáles son las preguntas, los objetivos, en términos de investigación. Esa parte no nos interesa por el momento, pero de repente nos puede servir si queremos hacer un trabajo de investigación. Por acá ya estamos entrando en tema, ¿no? Cuando habla, digamos, el marco de referencia, ¿no? Cuando habla de marco de referencia, y está hablando, digamos, de lo que debemos tener en cuenta para llevar a cabo, para llevar a cabo el examen de auditoría, ¿no? Por ejemplo, habla aquí de este término wiki, Google Sites, ¿no? Y especialmente este COVID, ¿no? Este COVID, que lo vimos la semana pasada, ¿no? Que lo vimos la semana pasada, este COVID, especialmente el sábado. Y les hago recordar, ¿no? Ahorita me ha hecho recordar ese comentario que hizo la señorita delegada cuando dice, eh, cuando menciona, digamos, normas internacionales, ¿no? Una de esas normas internacionales para los sistemas es este COVID. Ahí está. En otro momento vamos a presentar otras normas. También podríamos hablar, por ejemplo, las normas ISO. También entra aquí, ¿no? COVID, ISO. El ISO 9000 para términos de calidad al instalar un sistema, al funcionar un sistema, tiene que darse en ese marco, ¿no? Pero también las normas ISO tienen normas para sistemas, ¿no? Entonces, tener en cuenta. Miren, ahí tenemos, ya podemos distinguir, digamos. A nivel internacional, entonces tenemos esto de las normas COVID, las normas ISO, ¿correcto? A nivel nacional, el compendio de normas del INEI que hemos presentado. A nivel local o a nivel de la empresa, del ente que vamos a auditar, los manuales. Entonces, no olvidarse eso. No podemos auditar si no tenemos estas fuentes, ¿no? Estas bases, estos criterios, ¿no? Que nos sirven, digamos, para, como dije, conciliar, correlacionarnos. Bien, bien. Entonces, ahí hay una serie de comentarios eh, que podrían llevarnos a entender de mejor manera el, el trabajo realizado, ¿no? Luego tenemos aquí, por ejemplo, eh, donde estaba, tiene un marco teórico también aquí, porque es una investigación, ¿no? Si uno quiere entender más sobre el aspecto, puede entrar ahí. Y luego entra, digamos, a esta parte de la metodología, auditoría basada en riesgos. O sea, ya está entrando en tema, ¿no? Ya está entrando en tema, ¿no? Y especialmente ya comienza, digamos, a desarrollar aquí con esto en este punto 4 desarrollo, ¿no? Aquí ya comienza, digamos, ¿no? El trabajo en sí de la auditoría, ¿no? Y justamente ahí mencionan, por ejemplo, el cuestionario de control, un cuestionario de control, ¿no? La familiarización por entornos, la base de datos, ¿no? Base de datos, redes y comunicaciones, todo lo que está relacionado con el tema de los sistemas, ¿no? La seguridad, ¿no? La seguridad lógica e informática, más abajo la seguridad física, que siempre están por ahí a la orden del día, ¿no? Por acá regreso ahí al 4124, control de la compra y garantía de hardware, control y seguridad de instalaciones, control de impacto ambiental. Miren, control de impacto ambiental. Eso también debe evaluarse, ¿no? Un sistema no puede hoy por hoy no se concibe, digamos, de instalar una antena, un sistema, algo que afecte, digamos, al medio ambiente, ¿no? Y eso tiene que ver con este trabajo, ¿no? El control de riesgos, control de entrenamiento, control de mesa de ayuda, etcétera, ¿no? Y luego
viene, por ejemplo, el análisis de la información obtenida, ¿no? Y en términos específicos, por ejemplo, tenemos ahí la información obtenida de la base de datos, entorno de base de datos, redes y comunicaciones, compras y garantías. Mire, hasta la compra en sí uno tiene que auditar, ¿no? Para ver si ha sido la correcta, la adecuada, si las garantías son las convenientes o no, en términos comerciales, en términos tecnológicos, etcétera, ¿no? Este HW son las siglas de hardware, ¿no? Seguridad de instalaciones, como ya mencionamos, continuidad del negocio, fíjense, que en otros términos podría ser, digamos, eh, más una auditoría de gestión o de desempeño, continuidad del negocio. ¿Qué tiene que ver la auditoría del sistema con continuidad del negocio? Hoy por hoy sí tiene que ver, ¿no? Porque de acuerdo a cómo funcionan los sistemas, el negocio va a tener continuidad, ¿no? Imagínense que una empresa que hace operaciones de delivery o ventas por internet, eh, no tenga, perdón, le falle su sistema, ¿no? De hecho, digamos, no tendría continuidad el negocio, ¿no? Por eso, digamos que es importante, ¿no? Y también se recalca aquí en el entrenamiento del personal, ¿no? Porque, miren, un sistema puede estar tan bien instalado, tan bonito instalado, tan bien instalado, pero que en la práctica, digamos, el personal no está entrenado, no está capacitado y termina, digamos, deteriorando, distorsionando o utilizando incorrectamente el sistema. Y nos pasa a veces, digamos, que uno compra un celular, por ejemplo, mm, de lo más moderno que se quisiera, y si no sabes utilizarlo, primero que estás desaprovechando la ventaja que tiene. Segundo, que de repente estás haciendo mal uso de tu aparato, ¿no? Una suerte, digamos, de comparación. Y así tenemos, mire, eh, más abajo, especialmente nos interesa, por ejemplo, esto de la ejecución de pruebas, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, 8 pruebas realizadas a la base de datos, a la base de datos del sistema de esta empresa, ¿no? Y como, y también presenta el informe de la auditoría llevada a cabo, ¿no? Y claro, como toda investigación, porque le dije que esto era un trabajo de investigación, están las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Generalmente encontramos estos ejemplos así en tesis, ¿no? Porque los libros nos meten, digamos, más al aspecto teórico de los sistemas antes que, antes que a la recopilación de información de un sistema en sí, ¿no? De un sistema en sí. Aquí, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de información de una empresa. De una empresa, esta empresa es una empresa de pedidos y de mensajería en general. Ese término SMS, ustedes saben que está relacionado con mensajería, ¿no es cierto? SMS Américas, que no solamente funciona en Colombia, ¿no? Sino también funciona en parte de Centroamérica y también en algunos países de América Latina, ¿no? Que le llaman, digamos, le llaman, por ahí más adelante he revisado y le llaman microempresa, pero en realidad ya casi se acerca a ser una transnacional, ¿no? Porque está en varias naciones, ¿no? En varias naciones. Bien, todos los aspectos de detalle ya lo vamos a ver mañana, ¿no? Mañana lo vamos a ver todos los detalles que tiene esto. Pero ustedes vayan viéndolo, vayan viéndolo. Yo solamente he hecho una presentación general. Repito, el archivo lo tienen la semana 26 del Zoom Web como, como, en, como en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp que se ha remitido anteriormente, ¿no? Bien,
No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta. Repito, mañana vamos a desarrollar más con, e incluso vamos a pedirle que ustedes hagan algunas partes de la auditoría, utilizando algunos supuestos similares, ¿no? Porque mañana tenemos un poco de más tiempo, ¿no? Ahora nos hemos demorado un poquito por la introducción que estuvimos comentando y que siempre es necesaria para eh, llevar a cabo la asignatura, ¿no? Bien, nos vamos a ir, nos vamos a ir a tomar la lista correspondiente. Vamos a ir a la lista correspondiente, entonces. Su curso de ustedes aparece escondido por acá, ¿no? Ustedes son la última promoción anual, ¿no? Eso, eso es importante. A veces ser el primero en un proyecto, en un emprendimiento, es una marca. Y cerrar ese proyecto, esa currícula en este caso, también es otro hecho importante, ¿no? Y con ustedes se acaba este, este sistema anual. Por el momento, digamos, de abril para adelante se acabó el anual en la facultad, ¿no? Bien, vamos con Alca, Andrade, Presente, profesor. Aricoche. Aricoche no lo hemos visto ni escuchado. Cajahuanca, Presente, profesor. gracias. Canchumune, Presente, profesor. gracias. Capa, Presente, profesor. gracias. Casquino, nada, no lo he visto. Aunque aparezca aquí, ya ahorita a última hora, no lo he visto. Chaupi, estuvo ahí, lo llamamos como tres Presente. veces. Ahora sí estás presente, ahora sí hablas. Y ahora te dijimos que pusieras una respuesta, nada. Tienes que estar ahí en tu clase, sintonizarte de Chaupi, ¿eh? Bueno, te iba a poner ahí como inexistente, ya, pero lo voy a dejar ahí por ahora, pero tiene que participar, ¿eh? Cuadros, Presente, profesor. gracias. Cuevas, Presente, profesor. gracias. Curi, Presente. Curi, ya, ya. Profesor, Cutipa, disculpe, Casquino. ya después corregimos. Por favor, vean lo que pasa después. Ya. Cutipa, Presente, profesor. gracias. Dávila, nada. Domínguez, Presente, profesor. Echevarría, Presente, profesor. gracias. Espejo, Presente, profesor. ujú. Espinosa, Espirilla, Galarza, Guerrero, Guaita, Jaramillo, la vi por ahí a Jaramillo, ¿eh? Ah, parece que está contestando ahí, pero no se le escucha, pero ya vi su foto en Jaramillo está. Julca Arana, Julcarana presente, profesor. ya, gracias. Julca Santos, lo vi también por ahí. Santos, nada, se fue, tiene cosas más importantes. Malca Hurtado, también la vi, pero
como la canción. Hoy la vi. Nada. Manrique. Yo la Presente, vi. profesor. Gracias, gracias. Meléndez. No le he visto. Millones tampoco. Monje. Presente, Estaba. profesor Monk. Sí, correcto. Muñoz. También la vi. O lo vi, ¿no? También lo vi, pero no está. Nada. Neira. Nada. Peceros. Sí la vi. Pero peceros, Presente, peceros. profesor Ah, Peceros. claro. Peceros. Ya, yo te he visto por ahí. Pérez Sotelo. No lo he visto. Presente, Pérez. ¿Sí? ¿Seguro? Ya, gracias. Ramón sí está. Vamos con Presente, Romero. profesor. Sí, sí. Gracias. Romero Castillo. Sánchez. Presente, Tamara. Sánchez, profesor. Sánchez. Tamara. Tinco. Ucros. Presente, profesor. Gracias, gracias. Vargas. Yo la vi también por ahí. Pero parece que tiene cosas más importantes. Velarde. Velarde también la vi. Presente, profesor. Gracias. Wong. Esta señorita no asiste. La vez pasada no tenía examen, no tenía nota de parcial. Y como nos dieron, no tenía una nota del primer parcial. No tenía nota y nunca se presentó, tómeme examen, nada, le dio igual, ¿no? Le digo, para darle un impulso, le puse nota, ¿no? ¿Ustedes creen que siquiera llamado a agradecer o decir, tómeme un examen, nada? No le interesa. Zorrilla, yo la vi por ahí, Zorrilla. Zorrilla, Profesor Espirilla, presente. Zorrilla. ¿Zorrilla o Espirilla? Espirilla, Espirilla. Ah, ya, correcto. Zorrilla no está, entonces. Ya. Entonces vamos con Profesor, Espirilla. Cas- Espera, Profesor. Casquina presente, ah, profesor, por favor. un ratito, un ratito, un ratito. Espirilla, ya. Otro. Casquino presente, profesor. Casquino, Casquino, Casquino. Gracias. Gracias, profesor. ¿Quién? Profesor Julca Santos, presente, por favor. Julca Jul. Santos. Ya, Julca. Sí, yo te he visto por ahí, Julca. Eh, te fuiste a tomar tu desayuno. Sí, profe. Eso es lo que quiero hacer yo ahorita. Julca Santo. ¿Ya? ¿Qué más? Y cerramos. ¿Quién más? Nadie más. Bien, bien. Entonces, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Mañana continuamos con las explicaciones del caso. ¿Cómo? ¿Alguien más? ¿Alguien quiso decir algo? Ramón, ¿te dijeron por el chat algo? ¿Profesor? Digo, ¿te han dicho algo? ¿Alguien que no tiene micro por el chat, algo? No, no. No me han escrito. Ya, correcto. Entonces cerramos. Ahí nos quedamos. ¿Eh? Gracias, buen día. Hasta luego. Ya, profesor, gracias. Buenos días. Buenas.